esperanza está en Dios hasta el final. Vamos a meditar en la palabra de Dios y que el Señor esté hablando a nuestras vidas. Bienvenidos mis hermanos hoy a la casa del Señor, los que vienen por primera vez, segunda vez. Bueno, que hoy el Señor nos hable. Y si el Señor nos trajo a este lugar y en esta mañana y con una palabra, es porque tiene un propósito contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, amados hermanos. Y en este mes de diciembre, llegó diciembre con su alegría, mes de alabanza y adoración. Mes de alabanza y adoración. Estamos recordando tiempo de Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre siendo Dios para venir a vivir en medio de nosotros. Y en este mes, como cada mes tenemos un tema para reflexionar en la palabra de Dios, yo quiero invitarles, como dice ahí en su hojita, en su boletín, sobre esta pregunta de este mes: ¿soy miembro del cuerpo de Cristo? Esa es la pregunta del millón, la pregunta clave. ¿Soy miembro del cuerpo de Cristo? Si pertenezco a ese cuerpo del Señor. Y el tema específico en esta oportunidad es: sé, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, sé quién soy en la iglesia, sé quién soy en el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia quiere decir los llamados aparte, los que Dios ha separado. Aquellos que el Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquellos que el Señor dice, aquellos que he colocado aparte. Aquellos que el Señor dice, de entre todos los pueblos de la tierra, he escogido a estos para que sean mi pueblo, mi nación. Aquellos que el Señor dice, vosotros sois mi especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay un pueblo escogido por Dios. Hay una comunidad escogida por el Señor, a la cual tú y yo pertenecemos y somos parte de ese cuerpo de Cristo. Una de las figuras más lindas que encuentro en la palabra de Dios, que el Señor se refiere a la iglesia del Señor, es que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¡Qué privilegio ser el cuerpo de Cristo! Yo miro mi vida, mi cuerpo. Bueno, digo, de aquí para arriba la cabeza, de aquí para abajo el cuerpo. Entonces hay brazos, hay piernas, hay vientre, hay costillas, hay corazón, hay, bueno, todas las partecitas. Hay venas, hay arterias, hay cantidad de elementos que son miembros de este cuerpo. Y pensando en Cristo, que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, digo yo, qué privilegio que nos da el Señor de ser el cuerpo de Él. Porque por ese cuerpo circula la gloria de Dios. Por ese cuerpo llega la sangre de mi Señor Jesucristo también. Y la sangre llega hasta la célula más pequeña para purificarla, para alimentarla. Por ese cuerpo un miembro sostiene al otro miembro, se sostienen los unos a los otros. Por ese cuerpo me doy cuenta que cada parte del cuerpo tiene una función específica. Las manos, la boca, los oídos, los ojos, las piernas, las partes del sistema circulatorio, óseo, tienen su función. Todas las partes, no se puede quitar ni una sola de ellas. Ninguno de nosotros quisiera decir, no, yo con un solo ojo basta. No, yo quiero mis dos ojos, mis dos oídos, mis manos. Quiero que este cuerpo esté funcionando perfectamente.
Por eso es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. La bendición que corre por ese cuerpo es extraordinaria. El toque de la presencia del Padre Celestial es extraordinaria. La gloria del Señor corriendo por ese cuerpo. Pero así como tenemos esas bendiciones de ser parte de ese cuerpo de Cristo y ser bendecidos por pertenecer, también hay responsabilidades. Las manos cumplen una función, los pies también. Entonces, la pregunta, ¿sé quién soy en ese cuerpo de Cristo? ¿Sé quién soy en la iglesia? Y la palabra de Dios nos presenta imágenes y analogías para la iglesia. También la presenta el Señor como la novia. Dice, la iglesia es mi novia. Él es el novio. Y dice que un día el Señor va a venir por su novia y la va a llevar al cielo. Y dice que las bodas del Cordero ya están preparadas. Una celebración celestial de Cristo con la iglesia que es su novia. Pero dice que Él mismo la purifica, Él mismo la santifica a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Las bodas son muy bonitas. El novio se para aquí y espera a la novia. La novia viene toda linda, toda bella, con su vestido blanco y resplandeciente, se puede decir, y su sonrisa en su rostro, y va entrando ahí al altar para unirse en matrimonio con su esposo. Y el esposo aquí está esperando a esa novia para tener ese matrimonio. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Somos la novia del Señor. Y el Señor quiere que vivamos en santidad y honor. Y Él mismo quiere santificar su iglesia. Pero también utiliza la palabra de Dios una imagen como de un rebaño. Donde Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. También utiliza la imagen, la analogía de un ejército. Donde el Señor dice, Él es el Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Y nosotros somos los soldados de Dios para librar una batalla, una guerra en el nombre del Señor. Pero ahí sí podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dice, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis seguros, estaréis tranquilos. Así que, mi amado hermano, en este mes yo quiero que nos hagamos esa pregunta. Si soy miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué soy? ¿Quién soy? Esa es la razón. Y es un llamado que el Señor está haciendo en este lugar y en todo el mundo, por el Espíritu lo puedo decir, a que la iglesia del Señor se despierte, nos despertemos. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Parece que hay un llamado de parte del Señor para los que el Señor ha llamado aparte, que somos el cuerpo, que somos la novia, que somos el rebaño, que somos la familia de Dios, que somos el ejército de Dios, para que el Señor nos está sacudiendo y diciendo, bueno, llegó el momento, llegó la hora, yo quiero que se manifieste ese cuerpo, que se manifieste ese ejército de Dios con poder y autoridad. Y es a ti y a mí que el Señor nos dice, despierta, despierta, oh Sión, vístete de poder. Isaías 51, versículo 9. Dice el Señor, despierta, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Eso es la iglesia, brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados,
cómo Dios se manifestaba a través de su pueblo. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? El que peleó, el que levantó ese ejército, ese Israel espiritual que el Señor levantó. Despiértate, dice el Señor. Y en el versículo 15 dice en Isaías 51, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y el Señor dice, y en tu boca, o sea, en la iglesia, en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Una vez más, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, aleluya. Un llamado muy importante a despertarse. Y eso es lo que el Señor nos anima en esta mañana como iglesia del Señor. Hay una pregunta. Las preguntas a veces son muy buenas. Tal vez las preguntas son las que más nos hacen reflexionar. Escriba usted una cantidad de preguntas hacia su vida y va a darse cuenta de que lo van a sacudir o lo van a cuestionar. Las preguntas son importantes y son preguntas que tenemos que hacernos cuando hablamos de la iglesia. Porque podemos escuchar muchos sermones, muchas prédicas, pero son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Y una de las preguntas es, para que pensemos de lo que es la iglesia, una pregunta es, bueno, ¿y para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Yo me hice esa pregunta muchas veces y a nivel personal pues me la contesté de muchas maneras. Yo nací en un hogar cristiano, mi padre pastor, vivíamos siempre donde estaba la iglesia, ahí había un apartamento o una casa o algo y ahí vivíamos. De tal manera que siempre en mi lenguaje, en mis palabras, pues yo pensaba que la iglesia era esa casa donde yo vivía. Entonces me decían, ¿y usted dónde vive? Yo vivo en la iglesia. ¿Y dónde trabaja su papá? En la iglesia. Y yo pensaba que la iglesia era ese edificio, esa casa donde habían sillas y donde había un púlpito y una plataforma y unos instrumentos. Y bueno, yo pensaba que esa era la iglesia, una casa. Y entonces fui creciendo y me di cuenta, es que hay diferentes iglesias. Y entonces hay iglesias cristianas, hay iglesias católicas. Después fui creciendo y entonces que hay otra clase de iglesias. Entonces dije, pero ¿cuál será la iglesia entonces? ¿Verdad? Empieza la pregunta, ¿cuál será? ¿Será eso lo que Dios vino a hacer? ¿A construir unas casas donde colocan sillas y donde hay ciertos instrumentos? Y ¿eso será lo que Dios quiere? Y fui aprendiendo, hermanos amados, de que era más que eso, que no era eso lo que Dios quería de que habláramos de su iglesia. Entonces dije, bueno, hay que hacer una diferencia. La iglesia es un lugar pues donde se reúnen unas personas que se llaman cristianas. Y entonces pensé que ese era el distintivo. Pero me di cuenta que habían otros lugares donde se reunían otros grupos también. Y también
pensé que en algún momento la iglesia era como un club, ¿sí? Porque vi que habían jóvenes, niños, matrimonios, hombres, mujeres, y se reunían por grupos y hacían sus actividades y encuentros y campamentos y actividades y fiestas dentro de cada grupo. Y entonces fui creciendo y me di cuenta que también en el club al frente, el club de los lagartos y el club de los leones y el club de esto, también había mujeres y habían hombres y habían niños y hacían fiestas. Decía, pero entonces eso no es la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Y cada vez entonces pensaba en eso. También me di cuenta que en algunas épocas del año la iglesia entonces hacía unas jornadas como de rescate, brigadas, visitaba, ayudaba a personas en crisis, en terremotos, en estas cosas. Bueno, y salía a ayudar con estas brigadas. Decía, es que ese es el propósito de la iglesia, para eso existe la iglesia y tal. Pero también me di cuenta que había muchas fundaciones, fundaciones de mujeres, fundaciones de hombres, instituciones del gobierno y cantidades de grupos que hacían eso. Y entonces dije yo, ¿será entonces que ese es el propósito por el cual existe la iglesia? Hasta que el Señor me fue llevando y me fue mostrando que la iglesia no es ninguna organización, que el Señor no ha colocado la iglesia, no existe la iglesia para construir unos edificios y agrandar los edificios y más grandes los edificios. No es eso como para mantener o marcar unos límites. Que el Señor no ha colocado la iglesia que existe para mantener una tradición. Hay iglesias que se han quedado ahí manteniendo la tradición, se estancan, etcétera. Que la iglesia no está para satisfacer las necesidades de un grupo de personas específicamente, que no está para desarrollar unos programas, espectáculos, porque simplemente se queda convertido en comités, en posiciones, que no es una organización para cumplir con una cantidad de actividades. No, el Señor me dice, el Señor Jesucristo mismo dijo, Mateo 16, 18, y dice el Señor cuando habló con Pedro, y tú eres Pedro, pero yo te voy a decir algo, yo edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor mismo dice, yo edificaré, yo construiré mi iglesia. Y entonces inmediatamente surge en mi corazón, Señor Jesús, ¿cuál es la iglesia que tú quieres construir? Porque por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque estamos edificados en Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Pero tú dices que edificaré mi iglesia. Así que la pregunta, ¿para qué existimos? En una ciudad, un grupo de estudiantes de un seminario dijeron, bueno, vamos a hacer una encuesta a ver para qué existe la iglesia, para qué existimos. Así que se propusieron entrevistar a un buen número de personas y el 89% de las personas ante la pregunta ¿para qué existe la iglesia?
El 89% respondieron, existe para velar por las necesidades de mi familia y por las mías. Esa fue la respuesta. El 11% respondió, la iglesia existe para ganar al mundo para Cristo. Ganar al mundo para Cristo. Y le hicieron la misma pregunta a los pastores de esas iglesias. Y la respuesta fue al revés. El 89% de los pastores dijeron, la iglesia existe para ganar al mundo para Cristo. Y el 11% para atender las necesidades de las familias y de las personas que asisten a la iglesia. Entonces, ante esto, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿para qué existe la iglesia? Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos revele los propósitos eternos que Él tiene, los propósitos eternos de Dios, sobre el cual debemos ser parte de la iglesia. En este mes, que el Señor se revele a nuestras vidas. Pero hay versículos que hablan a nuestro corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando el Señor estaba allí hablando en el Sermón del Monte, dice el Señor a cada uno de los que estaban allí, y lógico a nosotros, empieza a colocarle un sabor a lo que es ser la iglesia del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí empieza el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pistas que el Señor nos da. Si tú existes, y si tú eres la luz, y si tú eres la sal, y si yo soy la luz y soy la sal, y soy parte de la iglesia del Señor, el Señor me ha puesto para hacer buenas obras y glorificar a mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, en la palabra del Señor encontramos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 13, dice, en esta porción de Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero cuando me devuelvo al capítulo 12, allí el Señor nos ministra de varias maneras. Y en Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros
los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 12, y el versículo 12, todo el Primera de Corintios 12 habla del cuerpo de Cristo, de qué somos, etcétera. Pero hoy solamente quiero enfocarme en este punto, hermanos, del versículo 12 y el versículo 27. Pero dice el 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en el capítulo 12, en el versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Si somos el cuerpo de Cristo, hermanos, entonces hay una pregunta que nos ayuda a reflexionar de qué es lo que tenemos que ser y hacer. Y es que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y que si el Señor Jesucristo en persona estuviera aquí, ¿qué haría hoy aquí en medio de nosotros? Y estoy seguro que el Señor diría: yo edificaré mi iglesia. Y lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y que lo sigue haciendo, es lo que debemos hacer nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Si yo soy parte de ese cuerpo, yo tengo que vivir como parte de ese cuerpo, hacer lo que Cristo hizo. Eso me hizo pensar, hermanos amados, ¿qué es la iglesia del Señor? ¿Para qué existe la iglesia del Señor? La iglesia de Cristo. Pues para vivir como Cristo y hacer lo que Cristo hizo. Lo que hizo mientras estaba en su cuerpo físico es lo que Dios quiere que se siga haciendo a través de su cuerpo espiritual. Es lo mismo. Es lo mismo. Y si yo soy parte de ese cuerpo espiritual, es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. El Señor nos regala este versículo. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí encontramos, en resumen, para qué existe la iglesia. Mis amados hermanos, la iglesia existe para la gloria de Dios. La iglesia existe para glorificar a Dios. Todo lo que glorifique a Dios es lo que Dios quiere que cada miembro de la iglesia haga. Cada parte del cuerpo de Cristo, cada parte del cuerpo de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo es un ministro, es un siervo de Dios. Y eso es lo que debemos tener en nuestra vida. Yo soy un siervo de Dios, yo soy un ministro del cuerpo de Cristo. A eso nos llama el Señor. A veces hemos perdido de vista el concepto de miembro, porque se utiliza con mucha frecuencia hoy. Entonces se dice: yo soy miembro de una asociación, yo soy miembro de un club, yo soy miembro. Y utilizamos la palabra miembro para tener un cartoncito y decir: mire, en este cartón dice fulano de tal es miembro de esta asociación. Simplemente que pertenece. Pero cuando
vamos a la palabra, que fue Dios el que utilizó a través de su palabra el concepto de miembro, que nace del concepto de ser parte de un cuerpo. Cuando uno dice, yo soy miembro del cuerpo, vamos a decir, si la mano pudiera hablar, diría, yo soy miembro de este cuerpo. Y no simplemente pertenece a ese cuerpo. Cuando está diciendo soy miembro, está diciendo soy miembro, soy parte de este cuerpo vivo. Este miembro tiene varias funciones. Si hay algo en el cuerpo que hace falta, él va hasta allá. Si se duele el pie, si tengo que lavar mi rostro, este está para lavarlo, para cuidarlo, para servir. Si es miembro del cuerpo, también sostiene a otros. Si es miembro, transmite la sangre que viene hasta la célula más pequeña de esta piel. Entonces, el concepto de miembro es un elemento vital, funcional, con vida, que sirve, que ministra. Por eso, en este mes, si soy miembro del cuerpo de Cristo, si soy parte de la iglesia del Señor, es para que nos preguntemos, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Y cómo quiere Dios que lo haga? Amén. Y en resumen, es glorificar a Dios. Pero cuando nosotros decimos glorificar a Dios, decimos, ¿qué es lo que glorifica a Dios? Y el Señor nos recuerda, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Adoración al Señor, amor a Dios, vivir una vida que glorifique al Señor. Ama a tu prójimo, ministrarnos, servirnos los unos a los otros, demostrar el amor de Dios. Sobre todo, si somos parte del cuerpo del Señor, comunicar la palabra de Dios. Evangelismo, compartir la palabra de Dios, vivir en comunión unos con otros y ser parte de la familia del Señor. Para terminar, hay una porción cuando el Señor Jesús empezó el ministerio, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, versículo 16, San Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y voy a leer esto, hermanos amados, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque esto es el cuerpo de Cristo. Somos miembro del cuerpo de Cristo. Sé quién soy y a qué Dios me ha llamado. Y el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ve personalizando con la ayuda del Señor esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre toda su vida y sobre todo el cuerpo. El Espíritu del Señor está sobre ti, mi amado hermano, si eres parte del cuerpo del Señor. Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Ese es el llamado que hace el Señor para su iglesia en este tiempo.
Despiértate, despiértate, nos dice el Señor. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Dios nos ha llamado a extender lo que Él es a través de su iglesia. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar, démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Inclinemos nuestra frente, cerremos nuestros ojos. Yo quiero invitarte para con los ojos de la fe tú puedas decir, visualizar, decir: Señor, yo quiero que tú me muestres en dónde estoy, qué parte del cuerpo tuyo soy yo, Señor. Si estoy en tu cuerpo, estoy por fuera del cuerpo de Cristo. Tenía un concepto equivocado de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia del Señor. Señor, perdóname por tener un concepto equivocado. Perdóname, Señor, por vivir una vida alejada de ti. Señor, tú hoy nos llamas para ser esa parte de tu iglesia, para renovar nuestras mentes y nuestros corazones. En esta mañana yo te invito para que tú le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida. Tómala, Señor. Transfórmala. Usa mis labios para llevar tu palabra. Usa mis manos, Señor, para llevar a otros la bendición de la sanidad, de la restauración. Úsame, Señor, para llevar un mensaje de santidad como la novia que soy tuya, la iglesia. Ayúdame, Señor, para ser un soldado de tu ejército y librar esas batallas con las armas que tú me has dado. Señor, yo quiero ser esa oveja obediente al pastor, que tú puedas llamarme por mis nombres y yo pueda acudir a ti, que yo pueda reconocerte a ti como mi pastor, como mi Señor. Gracias por ser mi padre y yo ser tu hijo, por pertenecer a esta familia gloriosa que es la iglesia del Señor, los llamados aparte, los llamados para ser un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Aquí estamos, Señor. Toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón. Mientras que cantamos, te invito para que hables con el Señor y que cada uno de los que estamos aquí hablemos con el Señor. Sí, Señor Jesús. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, Sí, Señor. reino de luz, Aleluya, aleluya. nuestra bandera, La cruz, cruz de la redención, el perdón. Somos iglesia, Somos iglesia. somos nación, Somos nación la santa. tumba vacía Aleluya. es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Aleluya. Señor, somos tu iglesia. Somos ese pueblo tuyo, real sacerdocio. Purifícanos, Señor. Te ruego, Señor, que en este tiempo
tú nos renueves nuestra mentalidad, nos hagas pensar diferente. Y que, Señor, a partir de el día de hoy podamos ser esa extensión tuya, Señor, de tu reino, y cumplir el propósito por el cual tú has creado la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Lávanos con tu sangre preciosa, restáuranos y levántanos en este tiempo. Señor, despierta a tu iglesia en este tiempo. Despiértanos a nosotros, que podamos entender que tu brazo poderoso está extendido, que hay una unción poderosa sobre tu pueblo, que hay una autoridad delegada, que hay un compromiso profundo por alcanzar a los que no te conocen. Bendito sea tu nombre para siempre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi esperanza está en Dios hasta el final.